Bienvenida al programa de todas las noches en este horario que se llama Reporteros en el Mundo. Hoy día 22 de julio del año 2026, cuando son las 20 horas con 2 minutos, aquí en Santa Cruz de la Sierra y en todo Bolivia, ya estamos iniciando este espacio que lo dedicamos todos los días para conversar con ustedes a través de Radio Atlántica, y así usted se convierta en un reportero en el mundo de Radio Atlántica. Como ya es habitual de todos los días, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos encuentran en el Facebook como Radio Atlántica Internacional, y ahí nos pueden enviar su comentario, su opinión, su mensaje, para que nosotros acá le demos lectura. Del tema que ustedes quieran hablar, puede ser del mismo tema que nosotros estemos conversando acá en la radio, en el programa, o también de algún otro tema que usted nos quiera hacer saber de lo que está ocurriendo en su lugar donde usted vive o la información que usted conozca. También le pedimos y le recordamos que le dé una reacción positiva al programa, le dé me gusta, me encanta, y también lo comparta con todos sus grupos de Facebook, sus grupos de WhatsApp, y en todo lado usted lo pueda compartir. Y no se olviden darle seguir a la página de Radio Atlántica para que cada vez que iniciemos un programa a usted le llegue la notificación a su teléfono y ya sepa que estamos al aire con este programa Reporteros en el Mundo. También nos puede seguir y encontrar en nuestros dos canales de YouTube, el canal del programa Reporteros en el Mundo. También nos puede enviar mensajes. Nosotros le vamos a dar lectura desde acá, lo vamos a compartir su mensaje. Muy contentos y encantados por ello, siempre y cuando dentro del marco del respeto, ¿no? Su mensaje puede ser lo que usted quiera compartir con nosotros. Como así también nos puede encontrar en el canal de YouTube de la Radio Atlántica como Radio Atlántica Internacional. Ahí nos van a encontrar y por supuesto enviarnos su comentario o su mensaje hasta este programa. Por supuesto que, como siempre les recordamos, también nos puede seguir en nuestra página web www.radioatlántica, y también puede escuchar en la página web desde cualquier dispositivo electrónico que usted tenga internet, puede ser su computadora, su tablet, su teléfono. Puede escuchar la programación de la radio durante las 24 horas del día, ¿no? No para la radio. Toda la programación, buena música, 24/7, como decimos, la Radio Atlántica en la página web de la radio. Y no se olviden que también nos pueden encontrar y nos pueden seguir, escuchar toda la programación de la radio también en la aplicación de la radio, Radio Atlántica SCZ. Si no la tiene usted, tiene que buscarla en Play Store, descargarla, y la va a tener en su teléfono para escuchar la programación de la radio durante también las 24 horas del día. Toda la programación, buena música, buena información, compañía total, las 24 horas. No se olvide que puede compartirla también, esta aplicación, a través del WhatsApp con todos sus contactos, sus grupos, para que si quieren convertirse en un reportero en el mundo, ingresan al Facebook, nos envían un mensaje
y ya es nuestro reportero desde el lugar en el que usted se encuentra. Siempre le recomendamos que usted también habilite la campanilla de notificación de nuestros canales de YouTube para que les llegue la notificación, puedan seguir la programación en vivo de Radio Atlántica. Y la aplicación de Play Store de Radio Atlántica es una aplicación bastante liviana, no le va a ocupar memoria en su celular, tampoco le va a ocupar demasiado internet, ni le va a interrumpir en todo el trabajo que usted esté haciendo o en la utilización de su teléfono celular. Porque si usted está escuchando la radio, puede seguir escribiendo en su WhatsApp o puede estar siguiendo, qué sé yo, navegando internet, buscando información, trabajando con su teléfono, o también puede que esté usted viendo alguna red social y puede estar tranquilamente escuchando la radio en la aplicación. Es que no le interrumpe absolutamente nada. Y si está escuchando la programación de la radio y le ingresa una llamada, se va a cortar lo que está emitiendo Radio Atlántica en la aplicación. Usted contesta normalmente su llamada, termina de hablar y nuevamente puede seguir escuchando la radio. Así que no le interrumpe absolutamente en nada. Por el contrario, le ofrece información, entretenimiento, alegría también, porque con la música que acá en Radio Atlántica le brindamos las 24 horas, seguro que va a estar bien, pero bien acompañado. Así que síganos a través de la aplicación de Radio Atlántica en Play Store. Si no la descargó todavía, le repito, puede hacerlo desde Play Store, usted la descarga, la instala en su celular y ya está, así de sencillo. Bueno, hoy día es día miércoles, ¿no? Día miércoles, y les doy la bienvenida a todos los que recién sintonizan la radio, o recién nos están siguiendo por las redes sociales, o por primera vez están escuchando este programa Reporteros en el Mundo. Les comento que usted puede enviar su mensaje, su me gusta, su saludo, y de acá se lo vamos a leer y le vamos a ser parte de este programa, que es un espacio abierto para compartir todo lo que ustedes quieran compartir con Radio Atlántica y Reporteros en el Mundo. Decía yo que hoy es día miércoles y uno a diario escucha y ve bastante información, y vale la pena comentarla, ¿no? Porque a veces son cosas tan obvias, pero que uno no se pone a analizarlas ni se da cuenta de las diferencias a veces, ¿no? Mientras alguien no le dice, ¿no? Sea bueno o sea malo, pero no se da uno cuenta. Así que es importante, por más insignificante que parezca la cosa, es bueno comentarla, porque a veces ahí en la pequeñez de las cosas es donde está a veces las grandes soluciones a grandes problemas, como dicen, o de repente los grandes descubrimientos están ahí. Entonces es importante que uno manifestar lo que piensa, siempre y cuando se respeten las libertades de las demás personas. Bueno, respecto a los saludos, ya tenemos saludos acá. Virginia Guardia está conectada, nos está siguiendo, ya le dio me gusta y lo compartió el programa. Gracias a Virginia, como siempre, no está con nosotros acá en el programa, pero siempre trabajando para que Radio Atlántica marche bien y llegue hasta ustedes. Juan Carlos
Cárdenas Méndez dice también en el Facebook, saludos doctor Saucedo. Gracias, estimado doctor Juan Carlos Cárdenas. Oiga, doctor Cárdenas, mucho eventango, ¿no? El de la comparsa tronadera, ¿no? El doctor Cárdenas ahí, presidente de una de las comparsas más antiguas de comparsa carnavalera de la ciudad de Santa Cruz, la comparsa tronadera. A todo dar el evento del día sábado de quesos y vinos, ¿no? Importante. Ahí estuvimos presentes, ahí compartiendo eso. Oiga, espectacular. Qué bueno, buen evento y además buen ambiente de los integrantes de la comparsa tronadera, de la cual el doctor Juan Carlos Cárdenas es el flamante presidente actualmente, ¿no? Que también participan en todo lo que es las actividades carnavaleras. Comparsa tronadera. Felicidades a todos ellos y especialmente al doctor Juan Carlos Cárdenas. Virginia Guardia nos dice en el Facebook también, cada cosa merece un análisis. Es como en la crisis, detenerse y analizar. Ahí está. Ahí está, Virginia dice que la crisis hay que ponerle freno a los impulsos y ponerle cabeza también, ¿no? Para ver cómo uno sale de la crisis, ¿no? O las crisis, ¿no? Porque las crisis, dice Virginia, porque crisis hay hartas, ¿no? Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis mental, crisis conyugal, crisis matrimonial, etcétera, 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 ¿no? Más o menos así está la cosa de lo que nos dice Virginia. Aníbal Padilla, que nos sigue desde el municipio de Cotoca, también dice, saludos doctor, desde La Guardia. Ah, caramba. Ahora se fue de este a oeste, ¿no? Así ha sido más o menos nuestro gran amigo y colega Aníbal Padilla Solís. Gracias por seguirnos desde La Guardia. Desde el este se fue al oeste, así, como dice, ¿no? Del este al oeste. Bien, nuestro colega y amigo Aníbal Padilla. Gracias por compartir el programa, por enviar su comentario, sus saludos. Y como decíamos, otro también que reportero en el mundo, porque todos son nuestros reporteros en el mundo que participan en este programa, un reportero en el mundo que también firme todas las noches en el programa, desde Don Lorenzo City, la comunidad de Don Lorenzo, Goyito Saucedo, ahí pariente allá, ¿no? En la comunidad de Don Lorenzo, ahí cerquita de mi pueblo, ¿no? Cerquita del Espino, del municipio de Cotoca. Saludos para todos los parientes allá y gracias por los me gusta y por compartir el programa. Goyito Saucedo ahí, firme el hombre, ¿no? Como un papayo, decimos, ¿no? Firme como un papayo. Nuestro pariente Goyito Saucedo y reporteros en el mundo. Otro reportero de todas las noches. Bien, como les decía, mientras ustedes van haciendo llegar sus mensajes, lo que yo les quería comentar, como digo, de repente una cosa demasiado obvia, como decía alguien cuando le preguntaban algo obvio, ¿no? Entonces, ocurre que a partir de un tiempo a esta parte en Bolivia está un poco, vamos a decir, invadiendo, ¿no? La utilización de las redes sociales, diferentes redes sociales, ¿no? Que hay, no solamente el Facebook, TikTok y otras redes sociales que son un montón, que claro, no soy experto en eso, no, pero sí. Y eso hace de que, por ejemplo, en Bolivia he visto en el área del derecho, que es lo que permanentemente estoy analizando, investigando en mayor profundidad, porque obviamente está dentro del área en el que nos desempeñamos.
Y por eso me he dado cuenta que hay un fenómeno interesante y me parece positivo en este tema de las redes sociales. Les digo enseguida, les sigo contando enseguida. Antes, Goyito Saucedo dice, saludos doctor y pariente, dice, belleza, dice, ay, belleza ahí, ¿no? Belleza, dice Goyito Saucedo desde Don Lorenzo. Entonces les decía yo, y es el tema de que he visto muchos colegas abogados, no solamente de Santa Cruz, abogados de las diferentes provincias que tiene el departamento de Santa Cruz, sus 15 provincias y sus 56 municipios. He visto muchos abogados también de otros departamentos, ¿no?, que permanentemente están haciendo publicaciones por videos, ¿no?, informando las nuevas resoluciones, las interpretaciones de las leyes, los fallos de los altos tribunales como el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, la emisión de nuevas resoluciones del Ministerio de Trabajo, también de los otros ministerios, del Ministerio de Gobierno, tantas instituciones que emiten normativa, ¿no? Porque Bolivia tiene esa característica, ¿no?, que hay muchas normas, vamos a decir, de diferentes niveles, ¿no? Las leyes nacionales, las leyes departamentales, municipales, y luego vienen las sentencias constitucionales, autos supremos, autos de vista, que a veces son de aplicación también obligatorio. Después hay decretos supremos, resoluciones ministeriales, o sea, un conjunto y un ramillete, vamos a decir, de normativa de diferentes áreas, ¿no?, tanto el área penal, el área civil, familiar, laboral, tributario, económico, minero, hidrocarburo, hasta marítimo, ¿no?, aeronáutica civil. Mire, el derecho es tan amplio y hay leyes para todos. Y está el campo administrativo, el campo comercial. Entonces, entre todo eso, la cosa es bastante compleja de conocer, no solamente para el ciudadano común, ¿no?, o para quienes no son abogados, a eso me refiero, con ciudadano común, por si acaso, sino también para los profesionales del derecho, ¿no?, porque al ser tan amplio, por supuesto que no alcanzamos a conocerlo todo, y toda esta información que hacen los colegas abogados me parece muy interesante, y no solamente los colegas abogados, sino también hemos estado viendo ya que están saliendo altas autoridades de tribunales, como por ejemplo el del Tribunal Constitucional, a hablar de fallos que han sido emitidos y que son de cumplimiento obligatorio, que regulan ciertas cosas o están ahí para ser aplicados en defensa de los derechos, de los intereses de los ciudadanos. Entonces eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque así la ciudadanía poco a poco, entre todos, nos vamos enterando de qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos, cuáles son nuestros deberes que tenemos y en distintas áreas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, qué no podemos hacer, dónde podemos recurrir a reclamar un derecho, o a quién tenemos que ir cuando nos sentimos afectados por algo o tenemos alguna necesidad en solucionar algún trámite, etcétera, etcétera? Entonces, hay una orientación en ese sentido, ¿no? Por eso me parece muy importante, porque considero que el gran problema de una sociedad y de una persona en especial es muchas veces la desinformación.
sumado a cierto grado a veces de ignorancia que tenemos los seres humanos, pero la desinformación es un tema que no solamente lleva a cometer errores, sino que lleva a veces hasta empezar conflictos interminables por simple falta de información, ¿no? El desconocimiento de sus derechos, de sus deberes, ¿no? que uno tiene dentro del marco de lo que establecen las leyes, hace que uno se enrede en problemas o ve una cosa demasiado difícil o al fin se encapriche porque piensa que tiene algún derecho que a veces no le asiste, ¿no? O de repente pierde cosas también porque no sabía que podía reclamar o que tenía algún derecho. Otros que tienen la información y el conocimiento se aprovechan de esa desinformación. Por eso es que digo que me parece muy valorable, importante, de que colegas abogados, autoridades, estén haciendo el trabajo que el Estado boliviano, en este caso, y cuando hablo del Estado, estoy hablando de todo el aparato estatal. No estoy hablando específicamente del Estado nacional, ni del gobierno nacional específicamente, con todas sus instituciones que tiene, ¿no? El Estado nacional, sino estoy hablando también de las otras instituciones del Estado, que son gobernaciones, alcaldías y todas sus ramificaciones que tiene también, o sus distintas reparticiones que tiene el Estado, las diferentes instituciones del Estado. ¿Y por qué digo están haciendo el trabajo que las mismas leyes en muchos casos imponen al Estado, o que debería ser así? Y es el hecho de hacer conocer las determinaciones, las leyes sobre todo a la ciudadanía, publicitar las leyes. Recuerdo un tiempo el gobierno del movimiento al socialismo obligó a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, es más, lo impuso mediante ley, que todos los medios de comunicación estaban obligados a tener un espacio en su programación, en diferentes horarios o un cierto tiempo, para publicitar las leyes, pero de manera gratuita. ¿Se dan cuenta cómo el Estado, que tenía la obligación de publicitar todas las leyes, se lo transfirió mediante una imposición a los medios de comunicación privados? Medios de comunicación que le cuesta plata hacer funcionar, porque obviamente hacer un emprendimiento o llevar adelante una empresa de medios de comunicación no es cosa sencilla. Y muchas veces el mismo Estado que te obligaba a que publicites las leyes de manera gratuita, ni siquiera te tomaba en cuenta en los millonarios contratos de publicidad, para que por lo menos a través de eso el medio de comunicación hubiese sido retribuido en la publicación obligatoria que lo impuso a través de la ATT, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ¿no? De manera obligatoria. Quien medio de comunicación que no lo hacía, pues era sancionado con multas fuertes. Fíjense ustedes que esto que yo estoy diciendo no es que de repente esté en contra de que los medios de comunicación voluntariamente, y además que siempre lo hemos hecho, por lo menos acá en Radio Atlántica, tenemos programas sociales que son completamente de ayuda social a instituciones sin fines de lucro, que hacen programa acá, como un servicio a la sociedad, cumpliendo nuestra misión de servicio.
y también programas de orientación jurídica, etcétera, etcétera, se lo hace de manera gratuita. Por eso es importante que el Estado asuma su rol de que el ciudadano tiene que conocer sus derechos y tiene que conocer las leyes, porque así lo debe ser. Por eso es que yo estoy diciendo de que he visto con mucho agrado y satisfacción el tema de que muchos abogados lo estén haciendo, este trabajo que le corresponde al Estado, ¿no? Es publicitar todas las resoluciones y todas las leyes y explicar y hacer programas educativos en todas las áreas. Sin embargo, no lo hace. Y a mí me parece muy bien y lo felicito a todos los colegas abogados que están haciendo eso, a las autoridades de diferentes instituciones del órgano judicial y de otras instituciones públicas que se están dando un tiempo, un trabajo de hacer publicitar toda la normativa que hay, nuestro reconocimiento a ello, ¿no? Por esa labor. Creo que la ciudadanía lo necesitamos todos, porque como le digo, hay cosas que por más sencillas que sean, un trámite por más sencillo que sea, lo desconocemos y nunca lo hicimos, ¿no? Y eso ya orienta en cierta forma para que podamos seguir adelante. Seguiremos comentando algo más de ello mientras vamos a seguir en el Facebook agradeciendo y leyendo los mensajes de nuestros reporteros en el mundo. Peter Méndez Aramayo dice: buenas noches, doctor Alfredo, un cordial saludo para usted y la señora Virginia. Gracias a nuestro reportero Peter Méndez, que le da me gusta, comparte y comenta el programa. Muy bien. Y esto que le estaba comentando yo de publicitar todo lo que es las normativas, la difusión de derechos de los ciudadanos, es muy importante porque nos va a ayudar a salir de lo que se conoce comúnmente que ha ocurrido en Bolivia durante este último tiempo, como decimos, estos últimos 20 años de gobierno, y que queremos salir de eso definitivamente en el tema judicial o de administración de la justicia, lo que comúnmente se llama el oscurantismo jurídico. Y es que este oscurantismo jurídico ha llevado al desastre que tenemos ahora en la administración de justicia. Dentro de ese oscurantismo jurídico vivido y que todavía estamos, porque no hemos podido salir de ese sistema de oscurantismo, ha hecho que durante todo este tiempo hubieran manejado las leyes a su antojo, de manera arbitraria, al final de cuentas decisiones contradictorias, leyes y resoluciones completamente en contrasentido de una misma materia, administradores de justicia que conocen una misma materia del derecho, pero tienen criterios diferentes, y se hizo como una regla más o menos, el criterio de tal juez, el criterio de tal tribunal. O sea, hubo una dispersión y una total inseguridad jurídica e incertidumbre de la sociedad que vivía en el oscurantismo. Al final de cuentas, uno no sabía o no sabe cómo actuar, qué conducta al final de cuentas es la que tiene que asumir para que le respeten sus derechos o no cometer infracciones, porque las leyes las han ajustado a las circunstancias, me dijo un juez en algún momento, aunque obviamente el derecho tiene que ver con las circunstancias, los hechos y todo eso,
pero lo utilizan muchas veces autoridades judiciales, todos esos conceptos o todas esas aristas, vamos a decir, del derecho para sus propios intereses o para intereses de los que ellos quieren. Por eso es que se ha dicho de que en Bolivia hemos vivido un oscurantismo jurídico. Pese a que un montón de leyes, se han aprobado más de 1.500 leyes, pero algunas leyes que han sido hechas simplemente para decir que se cumplió con un requisito de repente de un convenio internacional, porque el Estado boliviano, por supuesto, tiene acuerdos internacionales y que en cierta forma están regulados por acuerdos de derechos humanos, convenios que están establecidos también como una cuestión obligatoria de respeto por el Estado boliviano a través de la CIDH, por ejemplo. Entonces tiene que cumplir el Estado boliviano con ciertas cosas, por eso las hacen las leyes, pero muchas veces son ambiguas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no son precisas en lo que quieren definir, sobre todo en el tema penal, tienen muchos vacíos legales, donde las interpretan, ya sea la ley sustantiva, es decir, el Código Penal, o la ley de procedimiento, como es el Código de Procedimiento Penal, tiene muchos vacíos, muchos huecos que se presta a interpretaciones. Y bajo el argumento de la circunstancia, la sana crítica, el criterio del juez y todo ello, eso hace que hayamos vivido y estemos todavía navegando en esas aguas turbias del oscurantismo jurídico que vive Bolivia. Y ese es uno de los grandes males que tenemos hasta hoy día. Hay muchas autoridades de los altos niveles que están buscando la forma de salir de este problema, pero a muchos le ha beneficiado, por supuesto, a muchos que están inmersos en la administración de justicia, este oscurantismo jurídico les ha beneficiado muchísimo. Entonces, por lo tanto, tienen miedo de salir a la luz, porque en la claridad, hasta sin lente, ya todo se ve, ¿no? Entonces, mejor vivir en la oscuridad, en las tinieblas, ahí donde todo el mundo anda a tientas, donde de entrar a me decía un colega una vez, entrar a estos tribunales es como ingresar a la casa del terror. Abrís una puerta y te sale un fantasma, abrís otra y te sale Freddy Krueger, digamos, ¿no? Entonces, y entras a otro, te sale otro bulto. Entonces no sabes a dónde vas a ir. Y ese es el oscurantismo que tenemos que eliminar, prender la luz de la claridad de la justicia para que a través de eso Bolivia pueda avanzar. Porque la única manera que una sociedad, un país pueda avanzar es a través de el respeto a las leyes y los derechos fundamentales de las personas. Eso genera orden y, por supuesto, al generar orden va a haber justicia y el resultado de la justicia es la paz social. Si hay orden, paz y justicia, por supuesto que va a haber desarrollo. Si esas cosas no hay, si solamente es caos, el oscurantismo donde no sabes de qué lado te van a dar la puñalada jurídica, porque al final de cuentas compras el libro, inclusive que ha sido escrito por el juez que está resolviendo tu caso, ¿no ves? Y cuando entras a la audiencia, escuchas al juez que no menciona nada en el rumbo de lo que dice su propio libro. Por el contrario, dice exactamente lo contrario. Entonces uno se pregunta y le dice, que enseguida se las cuento, a modo de anécdota que le encanta a José María y se ríe porque es las anécdotas que a uno le ocurren en los tribunales y que tiene que sufrir, ¿no?
Y uno no sabe si se lo dicen por chiste, pero al final de cuentas no es un chiste porque afectan derechos, ¿no? Y muchas veces la vida de la familia y de las personas. Bueno, enseguida les cuento la anécdota. Y cuéntenme ustedes qué anécdota también han tenido por ahí, que al final ya después que ha pasado el problema uno tiene que verlo con mucha paciencia, como decía Virginia al principio. En las crisis hay que poner freno y mirarlas con calma, ¿no? La señora Meni Velasco, que nos sigue desde los Estados Unidos, donde abundan los dólares, ¿eh? Como dijo una ex ministra, ¿no? Pero si hasta en Estados Unidos faltan los dólares. Hasta eso hemos llegado a tener que escuchar en Bolivia, ¿no? De parte de algunos ministros. La señora Meni Velasco nos sigue de los Estados Unidos, es una reportera en El Mundo desde hace muchos años que estamos en este programa y dice: muy buenas noches, doctor Saucedo, doctora Virginia Guardia y a todos los reporteros en El Mundo. Bendiciones. Gracias, señora Meni, a usted también y saludos a toda esa hermosa familia allá que vive junto a usted. Gracias por compartir el programa, por dar me gusta y por estar siempre presente en Reporteros en el Mundo. Estábamos hablando de lo que ocurre, ¿no? en los tribunales de justicia de Bolivia, la administración. Se ríe José María, yo les decía, porque ocurre que una vez estábamos en una audiencia y me tocó con un administrador de justicia, una audiencia muy importante, y claro, yo preocupado, estresado, como es normal, nos ocurre a todos los abogados cuando tenemos que enfrentar un tema que tiene demasiada importancia para los derechos del cliente, pues, ¿no? Del defendido, peor si es en materia penal y está con un pie en el pueblo y otro en Palmasola, digamos, ¿no? Entonces es un estrés no solamente para el procesado, sino para el abogado, porque muchas veces el estrés es más para el abogado que para el mismo procesado, porque como dice el que nada sabe, nada teme, pero los que sabemos cómo funciona muchas veces la administración de justicia, somos los que estamos más estresados. Y uno piensa y piensa y dice, ¿cómo voy a enfrentar esto? Porque, a ver, de repente no tuve audiencia todavía con este juez, no tuve audiencia con este vocal, con este magistrado. Me han dicho que es así, me han dicho que es acá. Como cuando uno está todavía de estudiante, ¿no? Y está escogiendo ¿cómo se llama? Las materias, ¿no? A ver, este docente no, porque uno tiene que llegar puntual, dice que se saque la gorra, otro dice que no quiere dejar de entrar de short, no quiere dejar con el cabello corto, con el cabello largo, o sea, un montón de cosas, y dicen es muy estricto, pregunta mucho en el examen, así. Más o menos acá en el trabajo, en muchos casos ocurre así, porque hay muchas versiones, ¿no? Algunos abogados les ha ido bien con ese juez, con ese magistrado, porque sacaron a flote su caso por diferentes circunstancias, pero ocurre eso, ¿no? Entonces yo les decía que los abogados estamos estresados porque sabemos que el abogado no solamente se juega la libertad de alguien en esa audiencia, ¿no? Se juega el futuro de una persona, de una familia, el patrimonio de una persona, de una familia, y por asunto natural también se juega el prestigio del profesional abogado, ¿no? Porque ¿a quién le gusta perder? Ni cuando uno juega por polla en el barrio, fútbol, no quiere perder, ¿no? Entonces
imagínense, se juega todo, entonces es un estrés bárbaro. Entonces uno siempre estudia y busca la manera y empieza a investigar cómo ese juez, cuál es su forma de actuar, ¿no? Cuáles son sus resoluciones más o menos para uno tratar de encajar en su pensamiento al margen de lo que establece claramente la ley, porque ese es el otro problema. Hay lo que se llama la sana crítica, ¿no? Que tienen los jueces, su libre interpretación, que a veces le dan rienda suelta y se salen del margen de lo que establece la ley precisamente por ese criterio, ¿no? A veces lo hacen por descuido, a veces por una situación de que tienen algún interés, ¿no? Por alguna razón. Entonces yo tenía una cosa como esas bien complicadas y digo, bueno, voy a ver qué hago. Encontré por ahí un colega que me dijo, mira, la clave con él es leer sus libros, porque ahí está reflejado todo lo que él dice, lo que él aplica, lo que él piensa, como es normal. Si usted escribe un libro, es porque piensa eso y esa es su conducta de vida, ¿no? Uno imagina, porque si no, no tendría sentido, dice uno, que usted escriba un libro y sea una total mentira, ¿no? O sea, no es lo que piensa. Entonces me encontré con eso y me dijo, hay un libro que ha escrito de este tema, buscarlo. Entonces me fui, lo busqué, lo encontré el libro y me puse a leerlo. Tenía un tiempito, por lo menos unos 2 días antes era de la audiencia. Entonces en esos 2 días antes traté de avanzar y leerlo lo más que pude y entenderlo. Y bueno, logré entender y puntualizar algunas cosas que era lo que yo necesitaba para esa audiencia. Entonces me fui muy contento, feliz, tranquilo, relajado, ¿no? De cierta forma, me quité un poco el estrés de la incertidumbre, vamos a decir, ¿no? Aunque toda audiencia genera una incertidumbre. Pero ya, yo decía, bueno, si esto está clarísimo aquí, yo tengo esto, tengo todo respaldado. Así que feliz con mi cliente. Nos fuimos a la audiencia, expusimos todo lo que tenían que exponer todas las partes, como ocurre en una audiencia, y de ahí tocó que el juez ya empiece su fundamentación para tomar su decisión, ¿no? Y ya cuando empezó la fundamentación, empecé a preocuparme porque empecé a escuchar cosas que eran al revés, como decimos, de lo que dice decía en el libro. Y yo lo miré el libro y miré en un decreto ahí que tenía en el expediente, miré el libro y miré el nombre y dije, ¿será que me he equivocado de juez? Pero era él, porque estaba hasta la foto de él ahí, en el libro. Pero claro, en la foto a veces uno chapeadito sale diferente, ¿no? Y así que tenía dudas, lo miré, pero era él. Y dije, bueno, ¿qué pasará? Vamos a seguir a ver. El hecho fue que empezó a fundamentar lejos de lo que decía el libro. Entonces ya me preocupé. Antes de que dicte su resolución era capaz de pedir minutos, yo no, como en el mundial, ¿no? Minutos de rehidratación, iba a decir yo, para ver si puedo hablar con el juez, decía yo, para decirle, oiga, su libro. Pero no había minuto, pues ahí no hay minuto. Yo creo que va a ser a pedirle a la FIFA cómo ha tenido ese poder de influir en el mundial, de que haya un minuto y se corte, para que en Bolivia también haya ese minuto de rehidratación en las audiencias, a ver si uno logra enderezarlo al juez, por lo menos a lo que diga, lo que dice su libro. Eso pensaba yo, ¿no? Pensaba y pensaba, decía. Capaz de llamarlo infantino, decía yo, para implementar el minuto de rehidratación.
Porque claro, si estaba diciendo la fundamentación todo al lado de su libro, ya yo me sentía completamente perdido, porque dije, va a llegar a donde no tenía ni la más remota idea yo, ¿no? Y era una resolución contraria a los intereses que tenía yo y mi cliente, por aferrarme al libro de él, ¿no? Pero no quedó más que escuchar hasta el final, y como ya estaba encaminado, la decisión fue completamente alejada y al final de cuentas me hizo quedar como que no entendía absolutamente nada de lo que se trataba la audiencia, ¿no? Pero el que yo me había basado en el libro de él, pero solo que obviamente en la exposición no iba a citar su propio libro, ¿no? Quizás debía hacerlo, dije, después de la audiencia, debía hacerlo, decir, de acuerdo a su libro, tanto, para ver, o sea, dije, ¿cómo no? Claro, pero yo por guardar la confidencialidad, digamos, ¿no? Y la discreción, como decimos, cómo iba a decir en su propia audiencia, de acuerdo a lo que dice su libro, ¿no? Yo no me hallaba diciendo eso. Pero después la verdad que me arrepentí por la decisión que tomó, que fue completamente diferente a los criterios que decía su libro. Y cuando dijo la decisión contraria, nos miramos con mi cliente y ya no había que hacer sino simplemente preparar el recurso de apelación para que lo revisen más arriba, pero ya olvidarse de los libros de los que van a decidir, dije yo, ¿no? No tiene sentido porque es parte del oscurantismo, digamos, ¿no? Dije yo, este libro ha sido escrito en la oscurana, porque ni siquiera el que lo escribió aplica lo que hizo. Eso pensaba yo rápidamente ahí, entre todos mis pensamientos que no sabía qué hacer. Porque claro, tenés una decisión adversa que no esperás, porque pensás que has hecho lo mejor. Y dije, se me ocurrió, y voy a salir de duda, dije, si realmente, porque seguía al final de cuentas con la duda. De repente dije, este nombre que hay aquí en este libro es un homónimo, dije, porque es que no me encajaba. Yo lo había leído el libro, dediqué varias horas de lo que podía haber estado durmiendo de repente y pensando en otras cosas, y no perdiendo el tiempo leyendo el libro, decía yo. Aunque leer un libro nunca es una pérdida de tiempo, pero yo lo sentía en ese momento una pérdida de tiempo, porque no había conseguido el objetivo y el escritor del propio libro decidía otra cosa. Así que dije, voy a salir de duda, no me queda otra, dije. Y es ahora. Me levanté cuando ya él dijo, bueno, no es nada más, se declara cerrada la audiencia y listo. Y bueno, me levanté yo y agarré el libro que lo tenía en mi maletín, no lo tenía ahí a la vista, ¿no? Para que no se vea, porque yo dije de repente, con este libro voy a ganar la audiencia y la otra parte va a decir, no, pues si tenía su libro, ¿cómo? ¿No? Y para empezar, dije yo, un problema, entonces lo tenía medio ahí medio guardadito. Entonces lo saco de ahí y lo metí bajo mi brazo y me apegué al juez. Y le digo, disculpe, doctor, disculpe, doctor. Y así, en voz baja, ¿no? Ni siquiera me apegué. Disculpe, doctor, le dije. Y me miró y se hizo a un lado y me dijo, sí. Y yo le dije, o sea, él se hizo a un lado, ya yo después interpreté, y como se ríe José María, que pensaría que claro, con la decisión que me había tirado, yo estaba molesto y por ahí dijo, me va a dar para mi sopapo, ¿qué pensaría? Pues no. Entonces, sí, me dice, se hace a un lado y le digo, disculpe, le digo, este libro, y se lo apegué, este libro es de usted, usted lo escribió. Ah, sí, me dijo, ahí afuera, me dijo, en la puerta, a la venta, me dijo, sí, le digo, mire, pero es que lo que usted ha dicho dice otra cosa acá, le digo yo, ¿no? Y me dice, no, doctor, me dice, es la circunstancia cambia.
Entonces de ahí para adelante nos quedamos ya con mi cliente, al fin ya le conté y vio él la escena de lo que yo hice. Entonces al final de cuentas ya con esa escena termina uno aceptando nomás lo que ocurre y ya terminó quedándose ese juez con el sobrenombre o con el apodo del juez de la circunstancia, digamos, ¿no? Así que esas cosas ocurren, por eso es que digo que el oscurantismo provoca todo este tipo de cosas. Que escriban libros que ni siquiera los apliquen los mismos escritores, ¿no? O que hagan las leyes aquellos que no entienden nada de leyes, o que por último ni siquiera las han leído las leyes que han aprobado. Luego les cuento otra anécdota a propósito de eso, que me quedan algunos minutitos. Esa es un poco más corta de lo que ocurre. Con el tema de, esto sí, con el tema de la aprobación de las leyes, ya no de un juez. Porque ustedes saben quienes hacen las leyes nacionales es el Congreso Nacional, ¿no? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ahí es donde se fabrican todas las leyes, o para bien o para mal. Vamos a ver, dice Peter Méndez, dice, la anécdota se puso cada vez mejor, dice. Lo mejor fue, Olga, ¿qué dice? Oiga, su libro. Claro, es que yo no quería quedar con la duda y dije, otro día que yo venga no quiero venir a hacer perder el tiempo del juez por nada más que preguntarle o estar discutiendo, porque al final de cuentas cuando ya tomó la decisión una persona, peor si se trata de una autoridad, ya no hay forma de nada, pues aunque uno se enoje y zapatee y todo ello, ya estuvo, ¿no? Así que dije, es ahora o nunca, yo salgo de duda, porque a veces tengo esos arranques yo también de que tiene que ser en el momento. Y fue lo que me se ocurrió, preguntarle y le dije, oiga, doctor, le dije así, parece que él, ¿cómo es como uno cuando hace algo malo, no? Porque, como dice la Biblia, el pecado genera desconfianza, dice, ¿no? Genera sospecha. Parece que eso le pasó, digamos, al juez. Claro, él dijo, he hecho algo malo, debe estar furia, digamos, con mi decisión, y viene con ese aparato a darme en la cabeza, iría ya su propio libro, ¿no? Pero bueno, y le decía la otra anécdota. Ocurre que una vez yo era estudiante todavía de la carrera de Derecho. Estábamos en la universidad pasando ya algunas materias finales. Y estaba hablando el docente de la diferencia del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, digamos, ¿no? ¿Qué era uno, para qué era y para qué era el otro, digamos, ¿no? Y tenía yo un compañero de la universidad que casualmente en esa época que se aprobó el nuevo Código de Procedimiento Penal, que ahora no es nuevo, ¿no? La ley 1970, que se llama el nuevo Código de Procedimiento Penal, y el Código Penal, donde ya se hacen las modificaciones y todo esto del tema del sistema acusatorio que tenemos ahora en Bolivia en materia penal. Era mi compañero y estaba ahí, y el docente estaba explicando, ¿no?, que esto aquí, que esto acá, y parece que él no lograba entender las diferencias esenciales entre el uno y el otro, ¿no? Porque claro, era nuevo el Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento Penal. Y él había sido diputado nacional, y que había estado en la elaboración y aprobación de esas leyes, casualmente. Entonces, y levanta la mano a él y dice, doctor, le dice al docente. Y el docente, sí, dígame, le dice. Oiga, dígame específicamente, ¿cuáles son las diferencias
entre el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. O explíqueme fácilmente para qué sirve el uno y para qué sirve el otro, es la pregunta de mi compañero, ¿no? Y claro, el docente sabía que él había sido diputado y había aprobado esas leyes. Entonces le miró un ratito y le dijo, claro, enseguida le explico, le dijo, pero más o menos así, claro. ¿Por qué razón? Porque si él aprobó esas leyes, se supone que por lo menos debió leerlas y saber para qué eran, ¿no? Él era diputado. Quiere decir que allá, o al final de cuentas, levantó la mano y dijo, aprobado, o al final de cuentas, nunca fue, o qué ocurriría, pero lo que estaba claro es que no había leído ni la tapa de esas dos leyes, y habiendo sido diputado. Entonces, precisamente por eso es que en nuestro país ocurre lo que ocurre, porque quienes hacen las leyes las aprueban y no las leyeron nunca. Y se oponen a las que de repente son leyes buenas por simple consigna o por simple interés político. O aprueban algunas leyes que solamente traen perjuicio, porque van a beneficiar de repente a algún sector especial o a algún político. Por eso digo que el oscurantismo jurídico vivido en Bolivia es el que tenemos que eliminar para que todo salga a la luz, y por eso vuelvo al principio, para concluir, que me gusta mucho y los felicito y siempre los invito a compartir con nosotros, a los abogados, colegas y autoridades de las instituciones, sea del órgano judicial o de otras instituciones que están haciendo la promoción de las leyes y las normas, precisamente porque pienso eso, que tenemos que salir del oscurantismo jurídico que vive Bolivia para que empecemos a mejorar e ir mejor hacia allá. Bien, espero que haya servido de algo toda esta charla con ustedes. Les agradezco muchísimo a todos quienes han comentado, quienes han compartido.